Hola, buenas tardes, soy Teresa y me han pedido que haga un breve resumen de mi experiencia en el escrutinio general de las elecciones generales y gustosa lo voy a hacer. Vamos a empezar aclarando algo que a mí me chocó mucho y creo que es importante tenerlo más o menos presente. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, es la Ley 5/1985 del 19 de junio, hay algo muy importante que dice en su artículo 103.1 y es lo siguiente. El escrutinio general se realizará al quinto día después de celebradas las elecciones. Luego, ¿qué nos está diciendo con esto? Que los datos previos son provisionales y meramente informativos. Y yo tenía la sensación de que esos datos eran definitivos y ya se había conformado el gobierno, todos los partidos barajaban esos datos. Pues bien, eso es lo primero que tenemos que tener muy presente. Son provisionales e informativos. Y cualquiera puede preguntarse, bueno, ¿y por qué no se pueden considerar esos datos ya ofrecidos oficiales? Pues muy sencillo. Porque los datos carecen de la vigilancia y supervisión de la Administración Electoral, que es la encargada de custodiar, sumar e interpretar dichos datos. Luego, vamos a centrarnos aquí para entender todo lo demás. ¿Qué ha ocurrido con tanto revuelo? Pues bien, el día 23 de julio del 2023, la Junta Electoral Central emite un acuerdo, concretamente el 544/2023, donde recuerda a las juntas electorales provinciales la forma de proceder para la realización del escrutinio. Y cualquiera puede preguntarse, pero vamos a ver, ¿estas juntas electorales provinciales no saben cómo se hace? Supuestamente, claro que lo saben. Y además la ley es muy, muy clarita en ese sentido. ¿Por qué esta Junta Electoral Central ha emitido este acuerdo? Pues porque ha habido denuncias. Concretamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reitera en este acuerdo la obligación de realizar el escrutinio general, como dice la ley, la LOREG, y manifiesta, además lo dice muy claro, lo pueden ustedes comprobar, que el artículo 105.2 no ofrece duda de cómo se debe realizar el escrutinio y que no hay precepto legal que permita acudir a los datos facilitados por el Ministerio del Interior para realizar dicho escrutinio. Esos datos los considera meramente informativos. Y yo añado, ¿por qué? Pues porque, como ya hemos visto, carecen de vigilancia y supervisión y quien realmente tiene la atribución de todo el proceso electoral es la Junta Electoral, en este caso central, y las provinciales hacer su trabajo. ¿Qué debe hacer la Administración Electoral? Abrir las actas, anotar los resultados y sumarlos. ¿Por qué insisto en esto? Porque parece ser que no se ha hecho así. Y yo fui la primera sorprendida. El punto 2 del artículo 105 dice que el escrutinio es un acto único y tiene carácter público. Bien, vamos a ver dónde se queda lo de público y lo de único. Como ya les he dicho, estuve en el juzgado el día viernes 28, se inicia la sesión a las 8 de la mañana, la mesa con todo el personal funcionario, los letrados, los vocales, los que bien, yo no sabía cómo estaba constituida, lo dice la ley, pero allí había un caos de gente, de cajas y de idas y venidas que era muy difícil centrarse.
Bien, como digo, se inicia a las 8 de la mañana y comienzan con el escrutinio de los votos cera, el censo electoral de residentes ausentes, es decir, de las personas que viven en el extranjero. Dado que esta vez ha habido más votos cera que otros años, pues se alargó. El caso es que la ley dice que a las 10 comenzará el escrutinio general. Eso no ocurrió porque no habían acabado todavía con el escrutinio cera. Según mi opinión, deberían haber habilitado una sala para poder hacer simultáneamente ambas cosas, acabar con el cera y empezar, como dice la ley, a las 10, pero yo no sé si eso es una incidencia, si está permitido o no, es cuestión de que se estudie. Yo relato lo que vi y lo que creo personalmente que podría haber ocurrido. Insisto que el acto es público, de carácter público, pero desde luego mi impresión es que no nos tuvieron en cuenta para nada al público. Allí se estaba trabajando entre los funcionarios y les permitían interrumpir algún partido político, pero desde luego a nosotros no, como público. Creo que es un error porque el público somos el pueblo y tanto funcionarios como representantes de partido están allí para y por el pueblo. Pero bueno, eso es otro tema muy personal, lo digo yo, y que cada uno concluya según su punto de vista, por supuesto. Bien, hay un incidente en los votos cera, y es que en las urnas había papeletas de color salmón y papeletas blancas, era muy evidente. Lo demás no sabíamos nada de lo que hacían, yo al menos no me enteraba de nada. Mucho trajín, muchos apertura de sobres, en fin, mucho lío. Pero eso era evidente y se veía clarísimo. Entonces el secretario, como es su obligación, dijo que es que se habían quedado sin papeletas color salmón o sepia y que habían utilizado las blancas. Yo en principio me lo creo, no tengo por qué dudarlo, pero sí es verdad que chirriaba mucho. Pero bueno, sé de otras direcciones provinciales que no se aclaró. Aquí sí se hizo. Una vez se entregan las actas del voto cera, yo le pedí a 3 partidos, a 3 representantes de partidos políticos que nos dejaran fotografiarlo. Se negaron, dijeron que eran datos confidenciales, personales del partido y que no tenían autorización para dejarlos. Yo me quedé alucinando porque pensé, bueno, pues si esto es un acto público, ¿cómo es posible que esa información no la puedan compartir? No obstante, me dirigí al secretario, le comenté lo que había ocurrido y este señor, muy amablemente y cumpliendo con su obligación, nos facilitó al público esas actas. Se continúa con el escrutinio. A todo esto, la ley dice que no se puede interrumpir el acto. Concretamente, el artículo 7 dice: el acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, transcurridas 12 horas de sesión, las juntas podrán suspender el escrutinio hasta el día siguiente, no dejando sí concluir el cómputo de los votos correspondientes a una sección. Yo ya me había leído este artículo y pensé, bueno, pues voy a salir de casa, salí prontísimo. A las 7 yo ya estaba en camino, a las 7 de la mañana, para llegar pronto. Y desayuné muy fuerte porque pensé, no nos van a dejar salir, más vale que vaya bien nutrida. Bueno, pues como no nos aclarábamos de las instrucciones que daban, veíamos que se iban levantando, que cogían el bolso, que iban plegando, tal. Y yo me acerqué a una funcionaria y le dije, perdona, ¿os vais solo una mesa o os vais todos? Porque en la sala donde estábamos nosotros había 3 mesas en simultáneo trabajando. Pues bien, me dijo la funcionaria que yo no era nadie para
organizar su trabajo. Yo me quedé helada. No me esperé nunca que me contestaran de esa manera porque yo fui muy educada y no voy a opinar lo que pienso de esta actuación de esta persona, pero eso fue lo que ocurrió. Ustedes concluyan. Nos vamos, se van a desayunar, nosotros nos quedamos por allí y se reanuda el escrutinio y seguimos con la misma dinámica. ¿Qué es lo que se hace en este escrutinio? Pues bien, sí es verdad que se abren todas las actas y a continuación lo que hacen es cotejar, comparar los datos oficiales de las actas de las mesas electorales de toda Sevilla y provincia con los datos que tienen en unos ordenadores que concluimos que son de Indra, una empresa privada. Luego, no han hecho caso a lo que la Junta Electoral Central les ha dicho. Eso es muy llamativo. ¿Qué ocurre? Que es una opinión también personal. Pienso que lo que están haciendo en ese acto oficial de escrutinio único es validar los datos de Indra. ¿Y quién es Indra? Pues Indra es una empresa privada que personalmente creo no debería ni siquiera estar esa información en ese acto oficial de escrutinio general y que nadie se cuestiona. Yo pregunté a varias personas representantes de los partidos y no solo no se lo cuestionan, es que les parece muy bien. Si ese trabajo ya está hecho, ¿para qué lo vamos a repetir nuevamente? O sea, no están haciendo lo que la ley dice. Es importante retomar que cuando se está realizando el escrutinio del voto cera, imaginamos que nos hacen abandonar la sala por la incidencia que ya he comentado de los votos de los sobres de diferentes colores. Pero la verdad es que nos hacen salir y no sabemos por qué. Nadie nos da explicaciones. El caso es que supuestamente ese escrutinio debería compararse al escrutinio que se hace en las mesas electorales el día de las votaciones. Y allí nadie echa a nadie, es totalmente público y todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo. Pero bueno, nos hicieron desalojar y un dato que para mí fue muy penoso y me dolió bastante que lo hicieran, es que al reanudarlo no dejaron pasar ya a parte del público. Dijeron que entraran primero los representantes de los partidos y si quedaba algún espacio, que entráramos el resto. ¿Qué ocurre? Que el espacio que habilitaron no pensaron para nosotros en ningún momento. O sea, no pensaron que el público iba a venir. De hecho, yo creo que se llevaron una sorpresa cuando vieron tanta gente. Y no les importó nada echar al público, privarle de su derecho a permanecer en el acto del escrutinio general. Eso creo que es muy serio y da bastante idea de cómo se están haciendo las cosas. Eso por un lado. Segundo, he hablado de las actas. Sí es verdad que las segundas actas, es decir, del escrutinio general, se pusieron en el tablón de anuncios, ya no tuvimos que pedirlas a nadie, pero faltaron las actas de las incidencias. Y me consta que sin ese dato no se puede hacer ningún recurso. Y eso deberían saberlo muy bien los partidos, porque yo soy novata, yo es la primera vez que he ido a este acto, pero ellos supuestamente van pues cada vez que hay elecciones. Y si no, tú no puedes hacer un recurso si no está en ese acta de incidencias. A mí, que yo sepa, no se entregó. Si lo han entregado a los partidos, desde luego al público, ni se nos mencionó siquiera ese detalle. También importante comentar que hubo bailes de cifras
que chocaron mucho cuando vimos las actas. Por ejemplo, en las actas Cera hay una diferencia de 11.833 votos. Yo no entiendo muy bien ese baile, es que son muchas personas. Luego también a mí personalmente me chocó que haya diferencia entre la gente que vota al Senado y al Congreso, o viceversa. Por regla general, si tú votas a un partido al Senado, lo sueles votar también al Congreso. Pero bueno, yo ya no entiendo nada. Decir que, como ya he dicho, que se entregaron las actas porque vieron que insistíamos mucho. No sé en otras circunstancias si las hubieran entregado. Quiero decir que las colgaron en el tablón de anuncios. En una palabra, que allí los ciudadanos, a mí la sensación que yo tuve es que estábamos de más, que si no hubiéramos ido hubiera sido mejor, y no sé si se hubieran abierto las actas de no haber tenido tanto público del pueblo, digamos, no de los vocales y de las personas de los partidos políticos, que se supone que ellos saben lo que tienen que hacer, pero honestamente yo no vi que se hicieran las cosas como dice la ley. Y eso como ciudadana me preocupa muchísimo, porque los partidos políticos tienen que velar por el ciudadano, por nosotros. Nosotros somos el pueblo, somos soberanos y están trabajando para nosotros, se supone. Y son nuestros representantes. Luego, si no hacen bien el trabajo, pues no sé, a mí me choca muchísimo. ¿Qué deduzco de todo esto? Pues deduzco que no se ha hecho escrutinio, que se han limitado a contrastar, a cotejar los datos de Indra con los datos oficiales de las actas y lo han dado como bueno tanto la administración como los partidos políticos. Y el pueblo, que no lo hemos dado como bueno, los que estábamos allí, no hemos podido hacer nada. Así que esa ha sido mi experiencia. Gracias por escucharme.